Hoy hablaremos de la independencia de México, la cual durante 11 años se llevó a cabo una lucha. Se le denomina independencia de México porque fue un proceso de liberación del Imperio Español por parte de la Nueva España, lo que hoy es el territorio mexicano. Este movimiento tuvo varias causas, como el pensamiento ilustrado, la invasión napoleónica a España, las reformas borbónicas, el descontento social, y todo esto causó las conspiraciones contra el virreinato, pero algunas de ellas fueron causas externas, como las ideas de ilustración, que iban contra todo gobierno como el que ejercía España, además de las reformas borbónicas, y también que España estaba sufriendo las consecuencias de la guerra con Inglaterra. Pero un suceso que fue un impulso para México fue la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos en 1776, que fue un ejemplo de este movimiento. Dentro de las causas internas encontramos el proceso de la colonización y las enfermedades que provocaron la pérdida de muchos indígenas. Además, durante el siglo XVIII los indígenas tenían que pagar tributo a pesar de ser pobres, y también los indios y los mestizos ocupaban el último lugar y por lo tanto estos eran explotados. Aunque hubo muchas conspiraciones, la que dio inicio al movimiento de independencia fue la conspiración de Querétaro. Esta conspiración se llevó a cabo en 1810 y participaron varios de los criollos y personas novohispanas que compartían sentimientos de autonomía y del pensamiento ilustrado. Entre ellos estaba el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, quien fue uno de los caudillos principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. También estaba Juan Aldama y doña Josefa Ortiz de Domínguez, también llamada la Corregidora, quien mandó una carta diciendo que la conspiración había sido descubierta. Ellos y otros más se reunían para hacer conspiraciones, para cambiar la forma de gobierno. La conspiración fue descubierta el 13 de septiembre y Josefa Ortiz de Domínguez pide que se le comunique a Allende y al cura Miguel Hidalgo de lo sucedido. El 15 de septiembre llegan a Dolores a darle aviso de lo sucedido al cura Miguel Hidalgo. Esta fecha ha sido importante y significativa para la forma de gobierno de México. Fue entonces cuando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo decide tocar las campanas de la iglesia. Tras el levantamiento del movimiento y la primera campaña de Hidalgo, culmina la primera etapa del movimiento, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes junto con sus diferentes derrotas. Este primer momento del movimiento se caracterizó por la iniciación y organización de lo que sería el proceso de independencia. Tras la muerte de Hidalgo viene una etapa de organización en la cual se defendieron los objetivos del movimiento. En esta etapa, José María Morelos tuvo su mayor auge con sus 5 campañas militares, en la cual la insurgencia tomó mucha fuerza en el sur del país, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Morelos. Luego de marchar hacia el norte, a finales de 1815, es capturado y ejecutado por los españoles. Así finaliza esta etapa del movimiento. A continuación viene la etapa de la resistencia, en la cual las tropas insurgentes se dispersan generando algunos brotes revolucionarios como las tropas de Victoria de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina. Pero en esta etapa hubo 2 hechos que favorecieron la consumación de la independencia. Uno de ellos fue Juan Ruiz de Apodaca. En 1816 fue nombrado virrey, quien fue el virrey que gobernó más tiempo, por lo tanto fue quien combatió la mayor parte de la guerra de independencia, pero también él proclamó el indulto a los insurgentes como estrategia política para que terminara el movimiento independentista. Mientras la mayoría de rebeldes decidieron aceptar el perdón de la corona, los grupos que subsistían radicalizaron sus demandas, pero la última etapa es cuando se firman los Tratados de Córdoba en agosto de 1821 por Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, último virrey de la Nueva España. Aquí se reconoce la autonomía de México como una nación soberana e independiente.
se establecería un gobierno de origen monárquico constitucional, es decir, un jefe de poder ejecutivo y una asamblea o parlamento que gobierne el poder legislativo. Además, en 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaron el Plan de Iguala, con el cual se establece la independencia de México del régimen de España. Esto fue simbólicamente representado con la entrada triunfal del ejército trigarante de la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Entonces, recordemos que el 16 de septiembre fue el inicio de un movimiento que duró de 1810 a 1821. Este movimiento de independencia tuvo 4 etapas. La primera etapa, que fue la iniciación, abarcó de 1810 a 1811. La segunda etapa, que fue la de organización, de 1811 a 1815. Mientras que la tercera etapa, que fue de resistencia, duró de 1815 a 1821. Y por último está la etapa de la consumación, que es cuando da fin al movimiento y se logra la independencia de México en el año 1821. Aunque cabe señalar que cada una de las etapas tuvo su líder. Gracias a la valentía de los líderes y de todos los ciudadanos mexicanos es que este movimiento de independencia tuvo éxito.